próximos domingos. Primera de Timoteo, capítulo 6, 11 al 16. Aquellos que les gusta tomar nota y establecer el título de las enseñanzas, el título de esta enseñanza es Apártate del mal y sigue el bien. Apártate del mal y sigue el bien. Esta es la primera parte de esta serie de enseñanzas basadas en esta importante sección para la iglesia. Espero ya todos lo tengan, acompáñenme en la lectura para que podamos ser traspasados y alimentados por la palabra de Dios. Mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Pelea la buena batalla de la fe. Echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuisteis llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Te mando delante de Dios, que da vida a todas las cosas, y de Jesucristo, que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato, que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo, la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. Señor, hoy me uno con tu pueblo y con cada persona acá presente para rogarte que por favor, hoy por la operación de tu Santo Espíritu, esta palabra pueda ser enseñada con toda fidelidad, pero también sea aceptada con toda humildad y obediencia. Hoy no queremos escuchar a un hombre y sus pensamientos particulares. Hoy queremos escuchar la voz de Dios siendo expuesta fielmente para alimento de todo tu pueblo aquí reunido. Te ruego que hoy no solo estemos prestos a escuchar estas palabras, sino movidos a obedecerlas rápida y diligentemente, reconociendo mi debilidad y nuestra absoluta necesidad de que seas tú quien gobierne en esta enseñanza. Nos presentamos en los méritos de Cristo. Amén y amén. Hoy vamos a detenernos en la primera parte del versículo 11. Lea conmigo por favor lo siguiente. Inicia esta sección con estas palabras: mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas. Y el siguiente domingo vamos a ver el siguiente mandato o el siguiente imperativo de este texto. Y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia y la mansedumbre. Para entender claramente esta instrucción que vemos en la primera parte del pasaje 11, es necesario recordar lo que analizamos en la sección anterior, pues el llamado que está haciendo el apóstol es a que huyamos de unas cosas, pero ¿de cuáles? Así que acompáñeme a analizar a quién está hablando Pablo en primera medida. ¿Quién debe atesorar, abrazar este mandato explícito que el apóstol está haciendo? Pues inicia utilizando una expresión: hombre de Dios. ¿Qué es hombre de Dios en el pensamiento de Pablo y para este momento de la carta? Este término de hombre de Dios es muy usado en las Escrituras para dirigirse a aquellos que cumplen una función oficial como maestro o pastor, y en el Antiguo Testamento para referirse a los profetas o a los sacerdotes o comisionados por Dios para enviar un mensaje.
Así que Pablo tiene algo claro en su pensamiento y quiere dejarlo impregnado en la mente de la iglesia. Iglesia, estas palabras tienen un carácter urgente e inmediato para los pastores, para los maestros, como hombres comisionados por Dios para servir a su pueblo. Pero también hay una tendencia natural en todos nosotros. Y al escuchar este tipo de afirmaciones, nuestra carne quiere levantarse y decir, bueno, gracias a Dios, yo no tengo ninguna aspiración pastoral, ni ningún interés de servir en la iglesia, por tanto, estas palabras no son para mí. Queriendo responder rápidamente a ese engaño de la carne, déjeme decirle algo. Aunque la intención inmediata del escritor, como lo hemos visto en la carta, es hablar a los pastores y a aquellos que sirven a Dios, este mandato es para cada creyente que hoy es expuesto a esta palabra. Así que hoy no te vayas a engañar diciendo, bueno, esto no es para mí porque no soy pastor. Más bien abraza este llamado y di, estas palabras son completamente para mí y es deber atenderlas y atesorarlas. La vida cristiana equivocadamente a veces se reduce a dejar simplemente atrás lo malo, aún dejar de hacer el mal que practicábamos. Pero el apóstol ya lo ha hecho varias veces en su carta y hoy vuelve a hacerlo. Él llama a la iglesia, él llama a sus siervos, él llama a cada creyente no solo a dejar de hacer el mal que hacíamos, no solo apartarnos de él, sino también a hacer el bien que antes no hacíamos. La vida cristiana no es, deja de hacer esto, no toques más, no mires más. La vida cristiana es, no hagas esto, pero haz el bien que antes no hacías. Pero no solo eso. Hazlo en el poder del Espíritu Santo para gloria de Dios, porque de lo contrario no podrás ni será algo agradable a Dios, a menos que sea por el Espíritu Santo, en el poder del Espíritu Santo y para la gloria de nuestro Dios Trino. No hacer lo malo puede ser aún llamativo para los incrédulos. Pues los incrédulos también sufren por tomar decisiones pecaminosas. Y aún un incrédulo puede desear apartarse de lo malo, pero con las motivaciones equivocadas, como lo aprendimos el domingo pasado. Aún un incrédulo puede estar hastiado del alcohol, puede estar hastiado de la droga y desear alejarse de esas prácticas porque no quiere perder más dinero, porque no quiere perder a su esposa o a sus hijos, pero no porque quiera glorificar a Dios. Así que este deseo de apartarnos del mal no solo nace en un creyente, también puede aparecer de manera tenue y desesperada aún en los incrédulos. Pero hacer lo que agrada a Dios no es llamativo para un incrédulo, y esta es la gran diferencia. Un creyente y un incrédulo pueden desear genuinamente abandonar el mal, pero las motivaciones en ambos son distintas. El creyente no solo debe desear apartarse del mal, sino hacer el bien que antes no hacía para la gloria de Dios. El incrédulo puede desear apartarse del mal, pero solo por una motivación pecaminosa. Pero aprendimos el domingo pasado que el creyente también debe cuidarse de esas motivaciones pecaminosas, porque muchas veces podemos tratar de hacer lo bueno no porque queramos la gloria de Dios, sino porque deseamos una bendición o un beneficio. El caminar cristiano acompañado de la operación real del Espíritu Santo es un sincero trabajo de abandonar el mal que hacíamos y comenzar a amar y hacer el bien que odiábamos. Si esta no es la razón,
Todo intento por apartarnos del mal serán unas cortas vacaciones a nuestra carne antes de volver a practicar lo mismo que antes hacíamos. Así pues, hombre de Dios, dice el texto, huye. Permítame mostrar evidencias textuales de que este término era usado para los siervos de Dios. Deuteronomio 33:1 dice, Deuteronomio 33:1. Esta es la bendición con la cual bendijo Moisés, varón de Dios. Otras versiones lo traducen hombre de Dios. ¿Y quién era Moisés? Un siervo de Dios, profeta de Dios. ¿Y cómo lo llama la Escritura? Varón de Dios, hombre de Dios. Primera de Samuel 9:6 dice, él le respondió, he aquí ahora hay en esta ciudad un varón de Dios, un hombre de Dios, un profeta de Dios. Así que todo aquel que anhela, desea servir al Señor, debe entender que esta función está acompañada de un título que produce temor y temblor. Todo aquel que es comisionado para servir es un hombre de Dios. Ya no es un hombre que vive para sus deseos, para sus intereses, sino para satisfacer todos los deseos de Dios, toda la voluntad explícita de Dios en su palabra. Pero permítame seguir aclarando el término. Todos, en un sentido, debemos ser hombres de Dios. Cada persona que está en esta mañana, niños, ustedes desde ya deben perseguir este santo deseo. Vivir para Dios, entender que sus vidas pertenecen a Dios, que antes de actuar, antes de efectuar cosas, puedan preguntarse cómo actúa, cómo vive, cómo piensa alguien que ahora pertenece a Dios y no pertenece a este mundo. Así pues, insisto, este llamado urgente es a todos los que estamos en este lugar, pero mayor aún a aquellos que desean servir a Dios. Hombres que ya son pastores, estas palabras son para nosotros. Aquellos que anhelan esta loable misión de servir, abraza hoy con fuerza esta instrucción. Pero pueblo de Dios presente, abracen con fuerza este mandato que hoy será impartido. Hombre de Dios, huye pues de estas cosas. Volvamos al versículo 3 del capítulo 6 para refrescar nuestra memoria y recordar entonces qué es lo que el apóstol Pablo quiere decirnos hoy como iglesia. Capítulo 6 de Primera de Timoteo, versículo 3. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo, y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe
y fueron traspasados de muchos dolores. De estas afirmaciones es la que Pablo está usando para hablar en esta sección. Es sobre estas cosas que Pablo está dando una orden guiado por el Espíritu Santo. Huye. ¿Huye de qué? Huye de las personas y de toda enseñanza que quiera alejarte de Cristo y de la doctrina que conduce a la piedad. Huye de estas cosas. Huye del orgullo que te envanece y te enceguece. Huye del orgullo que te hace imitador de Satanás y no de Cristo. Porque cuando cedemos al orgullo, estamos tomando como referente a Satanás, el máximo referente de soberbia y arrogancia, el cual apostató de su fe por causa de su soberbia. Huye de esa soberbia que enceguece al hombre y nos aleja de ser como Cristo, mansos y humildes de corazón. Nota entonces que en nuestro caminar hay dos acciones sencillas. O me parezco a Satanás en su arrogancia y soberbia, o a Cristo en su mansedumbre y humildad. Huye de las contiendas necias, está diciendo Pablo. Huye de esa práctica de estar enredándote en debates inoficiosos que no traen ningún bien a la carne. Huye de las envidias, de los pleitos, de las blasfemias, de las malas sospechas y las disputas. Huye, por favor, de tomar la piedad como un medio para obtener beneficios propios, como lo aprendimos el domingo. Muchos quieren servir a Dios, no porque aman a Dios, sino porque quieren beneficiarse de su servicio. Muchos hoy están sirviendo en sus iglesias, predicando en sus iglesias, no por amor a Dios, sino para obtener un bien. Muchos oran, muchos leen la Biblia, no para gloria de Dios, sino por un deseo pecaminoso de que esta semana me vaya bien en mis negocios. Muchos ofrendan en sus iglesias no para gloria de Dios, sino para querer obligar a Dios a que les dé mucho más de lo que ya se tiene. Eso es tomar la piedad para un beneficio. ¿Y qué está diciendo Pablo? Por favor, huye de estas prácticas. Pero también huye ¿de qué? Del amor al dinero y a las riquezas, que lleva a que muchos cedan a la tentación y se extravíen. Porque aprendimos el domingo pasado que el orgullo, el amor al dinero y la codicia son un terreno fértil para terminar apostatando de la fe y apartándonos de la fe. Muchos llevados por el amor al dinero y a las riquezas, por el amor al poder, hoy son apóstatas y falsos maestros. Así que huye de esto para que no termines enredado en cosas que traerán gran mal y destrucción. Pero ese huye, ¿qué relevancia tiene? Porque es el verbo central de esta primera instrucción. Este verbo está en presente, activo y es un imperativo. Y dirá usted, pero ¿por qué vamos a tocar hoy aspectos gramaticales? Porque son muy relevantes para entender la intención del apóstol en esta instrucción. Este huye que está utilizando el apóstol es un término que en el griego se refiere a una acción urgente. No es algo que puedo hacer de manera tenue y pasiva, como muchos tienen costumbre cuando el pecado es expuesto. No es esa acción en la que el Señor, por la operación del Espíritu Santo, expone nuestro pecado. Y nosotros decimos, sí,
acabo de darme cuenta que esto no agrada a Dios. Pero mañana lo arreglaré. La próxima semana lo solucionaré. El próximo año me comprometeré. No, lo que está mostrando acá el apóstol es un llamado a una urgente, desesperada acción para apartarse de manera inmediata de una práctica pecaminosa. Ese es el huye que debe acompañar a cada cristiano todos los días de su vida. Hoy el Señor, por medio de su palabra, imprime en nosotros esta urgencia. Huye rápidamente de todo lo malo, de todo lo que nos aparte de Cristo y nos lleve a enredarnos en tentaciones que terminarán destruyéndonos. Desaparece rápidamente. Iglesia, hay un gran peligro en nuestro tiempo por el sobreénfasis equivocado en la gracia soberana de Dios. Todos sabemos que en la salvación y en la santificación opera la soberanía de Dios y la responsabilidad del hombre. Sabemos que Dios es soberano para salvar y Él salva a quien quiere, como quiere y cuando quiere. Pero el hombre es responsable de creer y arrepentirse. Sabemos que en la santificación Dios en su soberana gracia por la operación del Espíritu Santo pone en nosotros todo lo necesario para santificarnos. Pero también da al hombre la responsabilidad de ser diligente en el uso de los medios de gracia que Él da para no seguir pecando. Pero hoy muchos parecen no solo maravillarse por la gracia, algo que es legítimo, sino usar la gracia para no cumplir con el santo deber que cada creyente tiene de hacer lo que nos corresponde. Más o menos se traduce en esta acción: oh Dios, tú me has salvado por gracia, tú me has perdonado de todos mis pecados, pero por favor quita de mí el deseo por la inmoralidad, porque yo no quiero. Oh Señor, quita de mí este amor por el dinero urgentemente. Y esa oración es legítima. Pero no puede quedarse en solo acudir y apelar a la acción soberana de Dios. Esa oración debe estar acompañada de la responsabilidad humana, de apartarme de todo lo que estimula la inmoralidad, de apartarme de todo lo que alimenta en mí la codicia y la avaricia, de alejarme de todo lo que me lleva a hacer lo malo, porque por el Espíritu de Dios ahora tengo la facultad para poder hacerlo. Así que una oración completa no solo es: Señor, quita de mí el pecado, sino heme aquí, Señor, y dame la fuerza para poder obedecer la solicitud que ya me has hecho de apartarme del mal. Este apartarme del mal, entonces, enseña este verbo, es un mandato. ¿Escuchó bien esto? Este verbo es un imperativo, no es un consejo. No es: mira, si te parece bien, aléjate del mal. Si te parece bien, ya no escuches esas enseñanzas que te alejan de Cristo. Mira, si te parece bien, deja de frecuentar esas amistades que te hacen más arrogante, que te hacen más amador de las cosas de este mundo. Si te parece bien, deja de ver esas cosas que están llenando tu mente de basura y que estimulan a tu carne a seguir pecando. Si te parece bien, hazlo. No, aquí no hay un si te parece bien. Aquí hay una orden: apártate rápida y diligentemente de todas estas cosas, porque si no lo haces rápidamente, te enredarás en tentaciones que traerán gran sufrimiento y terminarás apartándote de la fe. Esta es la urgencia.
que hay en este verbo. Pero ¿por qué es importante entender que es un presente activo? Porque la acción es responsable el sujeto de efectuarla. No es que el sujeto se queda, oh Señor, me quedaré esperando hasta que tú quites de mí el deseo de no adulterar más. Esperaré a que tú quites ese deseo por adulterar. Y si no dejo de adulterar es porque tú no has puesto en mí el deseo. Me quedaré esperando hasta que quites de mí el deseo de fornicar. Y cuando lo hagas no volveré a hacerlo. Eso es falso. El Señor ya ha dicho que la fornicación es pecado, que el adulterio es pecado. Claro que debo orar a Dios para que mi odio por este pecado crezca. Pero mientras eso pasa, con mis ojos puestos en Jesús, basado en el poder del Espíritu Santo, debo dejar de fornicar, debo dejar de adulterar, debo dejar de embriagarme, ya no en mis fuerzas, con la mirada puesta en Cristo, motivado por agradarlo, motivado por su honra. Pero tengo la responsabilidad de alejarme. Y en presente significa que es algo que nunca podemos dejar de hacer. Es un mandato, hay una responsabilidad nuestra, no es un acto pasivo en el que espero a que Dios haga lo que yo no quiero hacer. No es una responsabilidad activa. Yo ya sé lo que Dios quiere que haga y mi responsabilidad es actuar y caminar hacia la dirección que Él me manda, dando la espalda al pecado para empezar a hacer lo santo que antes no hacía. Y en presente, porque esto es de todos los días. Todos los días debemos levantarnos entendiendo que debemos huir de estas cosas. No es un acto en el que digo lo hice una sola vez y para siempre habré solucionado mi problema con el pecado. Y ese es un gran mal de una comprensión equivocada de la santificación en nuestro tiempo. Yo ya creí en Cristo, Él me perdonó de todos mis pecados y ahora no tengo que hacer nada. No, Él ya me perdonó, Él ya me salvó, pero Él me sigue perdonando, Él me sigue salvando. Yo ya fui limpio de mis pecados, pero sigo apartándome de ellos todos los días de mi vida. Y qué importante es entender el presente del verbo aquí ya utilizado, porque esto nos da una realidad clara. Nos ayuda a entender que aunque hemos creído en Cristo, creer en Cristo no nos hace inmunes a volver a pecar. Es que Cristo ya me perdonó de la fornicación, ahora yo nunca más corro peligro de fornicar. Es que Dios ya me perdonó del adulterio y ahora nunca más corro peligro de volver a caer en él. Es que Dios ya me libró de las garras del alcoholismo y de la drogadicción y ya no corro el peligro de volver a enredarme en tales cosas. Nunca un creyente debe pensar tal. Señor, tú ya me perdonaste, pero hasta el último día debo cuidarme de no volver a enredarme en tales cosas. ¿Saben por qué la Biblia nos llama a que nos cuidemos del orgullo? Porque ninguno de nosotros es inmune al orgullo. Ninguno de nosotros es inmune a enredarnos a enseñanzas que nos alejan de Cristo. Ninguno de nosotros es inmune a la codicia y a la avaricia. Todos los presentes luchamos con este mal y a menos de que seamos entendidos seguiremos siendo esclavos de este mal. Por eso hay una frase que yo continuamente le digo a la iglesia: teme a ella. Cuando te atreves a decir con tus labios: Dios, gracias porque yo no lucho con esto, sino que mis luchas son otras. Cuando tú dices eso,
es porque has caído en un estado de ceguera. Y pronto terminarás cayendo en aquellas cosas en las que tú piensas que eres fuerte. Es que mi problema no es el tema de la fornicación, mi problema es otro. Y a menos que te arrepientas pronto, rápidamente terminarás enredado en fornicación o adulterio. Porque pensaste que tú no tienes el deber de huir de estas cosas. Es que mi problema no es el dinero, mi problema es otro. Esa ceguera hará rápidamente que termines enredándote en el amor a las riquezas y a la avaricia y termines esclavos de ella. Hermanos, cada vez que leemos un pecado en la Biblia, no es para que pensemos que esta es la lucha de otro, esta es la lucha de todos nosotros. Gracias Dios, porque mi problema no es la homosexualidad, ni ser afeminado, ni un ladrón, ni un asesino, ni un adúltero. Ese no es mi problema. Todos tenemos un remanente de pecado del cual debemos estar apercibidos y entender que en el más mínimo descuido podemos terminar enredados en acciones pecaminosas que nunca imaginamos. Nunca te vas a encontrar a un drogadicto que te diga: la primera vez que yo me inyecté heroína, me imaginé el terrible final al cual iba a llegar. No. El pensamiento es: era solo una prueba. Nunca una persona cuando se enreda en fornicación se imagina a dónde puede llevarlo una práctica que es desagradable a Dios. Será solo un momento de placer. Me estoy cuidando lo suficiente para no terminar en angustiosas circunstancias. No hay pecados pequeños. Todos conducen a la muerte. Y con todos tenemos que lidiar cada uno de los presentes. Claro está, todos en proporciones distintas. Sí, hay unos que tienen problemas más con un área de pecado que con otras. Pero nunca pienses que tú eres inmune a algún pecado en particular. Nunca pienses: eso a mí nunca me va a pasar. Porque eso indica que hay ceguera sobre la condición en la que te encuentras. Así pues, hasta acá, esta introducción a la sección ya nos va dejando un panorama claro. ¿A quién está hablando Pablo? En especial a los pastores, pero de manera extensa, ¿a quién? A todos nosotros. ¿Y qué está solicitando? Un mandato, un imperativo, una orden. Huye rápidamente. ¿De qué? De todo pecado. Huye rápidamente de todo lo mencionado. ¿Por qué debes huir de él? Porque todos somos propensos a caer en el orgullo, en la codicia, en la avaricia, en discusiones innecesarias. Todos sin excepción. Y esto debemos hacerlo cada cuánto. Todos los días. Desde que nos levantamos debemos ver el pecado como un enemigo que nos acecha. En especial debo cuidarme de aquellos pecados que pienso que nada tienen que ver conmigo. Ay, Señor, ayuda a este hermano tan arrogante, tan codicioso, enredado en las cosas de este mundo. Pero ayúdame a mí, porque ese no es mi problema es este otro. Hipócrita, ciego. Mi Señor, ayúdame a ver con claridad el pecado que en mí no veo, porque el fariseo que llevo dentro ha hecho de mí un experto para ver con rapidez el pecado en el otro, pero no mi propio pecado. Cuando a ti te molesta el pecado del otro más que tu propio pecado, es porque estás ciego. Es porque estamos envanecidos por el orgullo. Pero cuando yo puedo mirar el pecado del otro con misericordia,
es porque entiendo que mi batalla no es inferior ni menos grave a la que Él está lidiando. ¿Cómo estamos viendo el pecado? ¿Cómo estamos tratando el pecado? ¿Estamos huyendo con urgencia? ¿Qué cosas el Señor ya nos está mostrando por su palabra, de las cuales debemos huir? Y estamos moviéndonos a un paso lento. No esperes a mañana. Es hoy. Porque mañana puede ser demasiado tarde. Acompáñame a 1 Corintios, capítulo 6, 18, para ver que este mandato Pablo lo usa una y otra vez en sus cartas. Este imperativo a huir no es solo propio de la carta a Timoteo. 1 Corintios 6, 18 dice: huid de la fornicación, apártate rápidamente de la fornicación. No es si quieres, apártate. No, es no solo apártate, es corre. Es hoy. Huye de todo lo que despierta en ti pasiones pecaminosas. Huye de todo lo que ves, de todo lo que escucha que te incita a la fornicación. Huye. 1 Corintios 10:14 dice: por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Huye de la idolatría. Colosenses 3:15 dice que la idolatría es avaricia. No es intenta por dejar de ser egoísta. Intenta por dejar de ser avaro. No, huye, corre, porque si no corres, el pecado es una espiral degenerativa. El pecado que toleras hoy será tu destrucción mañana. No hay pecados pequeños. Todo pecado, por pequeño que parezca a nuestros ojos, tiene el poder de destruirnos completamente y de llevarnos a la muerte. ¿Cuántos pecados cometió Adán para ser expulsado del Edén? Uno solo. Uno solo. ¿Cuántos pecados cometió Moisés para no entrar a la tierra prometida? Uno solo. ¿Cuántos actos perversos cometió Usa para morir al tocar el arca de la presencia y caer muerto? Uno solo. Pero a veces nosotros vemos el pecado como si fuera un paquete de pequeños pecadillos que me dan licencia para ir tomándolos de a poquitos o dejándolos de a poquitos. No, el pecado es uno y debemos apartarnos de él diligentemente con todas nuestras fuerzas. Segunda de Timoteo 2:22 dice lo siguiente: huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. Pablo también en la segunda carta le dice a Timoteo y a la iglesia: huyan del pecado y sigan lo justo, lo piadoso. Salmo 34:14, apártate del mal, pero no solo apártate del mal, dice el Salmo 34:14, y haz el bien. No es solo dejar de hacer lo malo, es hacer el bien que antes no hacía. Efesios 4:22, acompáñeme por favor. Efesios 4:22 dice: en cuanto a la pasada manera de vivir,
Despojaos del viejo hombre. ¿Nota otra vez la responsabilidad humana? Despójate del viejo hombre. Apártate de las prácticas del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Deja de hacer el mal y ahora haz el bien que antes no hacías. Despójate de tu vieja vestidura y ahora vístete del nuevo hombre. Colosenses 3:8. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas. ¿Sobre quién recae la responsabilidad? ¿Sobre quién recae esta acción? Sobre nosotros los creyentes. Cuando ya desde el mismo momento en que Cristo es presentado delante nuestro, es que no sé si todavía soy elegido o no, por eso todavía no sé si debo o no debo hacer estas cosas. Hazlas mientras clamas para que el Señor traiga convicción de vida. Y empieza hoy mismo. Dejad también vosotros todas estas cosas. Huye de ellas, de la ira, del enojo, de la malicia, de la blasfemia. Algunos a veces dicen, bueno, Señor, gracias porque yo ya no mato, yo no robo. Mi único problema es que soy un iracundo. Es pecado. Oh, Señor, gracias porque yo ya no me embriago. Ahora mi problema es que soy un glotón sin freno. Es pecado. Entiende que todo el pecado es desagradable a Dios. Y nuestro deber es cada día huir con diligencia de todo aquello que sea una provisión para mi carne. Blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca, la mentira, despojándonos del viejo hombre con sus hechos, ahora revestidos del nuevo, soberanía y responsabilidad. Y veremos el próximo domingo que esta solicitud no es deja de hacer esto en tus propias fuerzas, no, es mira a Cristo, ten una vida de devoción y entrega a Él, pues esa es la provisión de la fuerza necesaria para poder correr a diario. Pues si mi provisión no es Cristo, no tendré fuerza ni siquiera para gatear y poder huir de la maldad. Es por Cristo, es por el Espíritu de Dios que tengo la fuerza para huir. Pero sin Él no podré huir del pecado, porque no podré correr, no podré caminar, ni siquiera gatear. Y el pecado vivirá enseñoreado de mi vida. ¿Qué aprendemos entonces del inicio de esta sección? Hay un mandato para todos nosotros, en especial para aquellos que sirven. Pero el mandato para ti y para mí hoy: corre, apártate hoy mismo de todo lo que desagrada a Dios. No esperes a mañana. Es hoy que debes apartarte de todas estas cosas. No veas el orgullo como algo insignificante, la codicia o la avaricia como algo que debes solucionar mañana. No es algo que debemos tratar hoy, porque mañana puede ser demasiado tarde. ¿Qué más aprendemos? Que este deber no es una sola vez con efectos perpetuos. Es una misión diaria, todos los días. Tenemos que estar huyendo del orgullo, de la codicia, de la avaricia, del enojo, de todo pecado, porque no hay pecado pequeño. Todos los pecados son graves. Hay algo claro, y quiero terminar
aclarando esto. La salvación es inmediata, en el mismo momento en que tú vienes a Cristo. Escucha esto. Si tú no has creído en el momento que vienes a Jesús, en ese momento eres salvo. Recibes el perdón de todos tus pecados. Pero inicia algo que se llama santificación. La santificación es gradual y dura toda la vida. Pero debe empezar en el momento que crees. En el mismo momento en que puedes decir, Señor, gracias porque me has salvado. También puedo decir gracias porque me has dado todo para darle la espalda al pecado. Y es algo inmediato. No es mañana, es hoy. No tengamos un entendimiento equivocado de la gracia que nos hace ser condescendientes con el pecado. Y bueno, si David era un hombre conforme al corazón de Dios y adulteró, cometió homicidio, pues ¿qué soy yo si soy peor que David? No, no te escudes en que David pecó y Dios tuvo misericordia. Apártate hoy del pecado. La razón por la que Pablo da esta orden a Timoteo es clara. Dios ha provisto lo que necesitas para que puedas huir del pecado. Tienes el Espíritu de Dios. Donde tú y yo somos débiles, el Espíritu de Dios es fuerte. Y por último, debemos ver el pecado literalmente como una bomba, como un trabajo de elevado peligro que no da margen para equivocarme. Alguien que trabaja en alturas no va a hacer un trabajo en un rascacielos bajo el pensamiento de, bueno, si me caigo tendré otra oportunidad para limpiar un próximo rascacielos. No, se subirá al rascacielos con esto en mente, no puedo equivocarme. Un solo descuido traerá la muerte. El cristiano debe caminar, bueno, esta es mi lucha con el pecado y si caigo, yo sé que el Señor es fiel y justo para perdonarme y puedo volver a levantarme mañana. No. Nosotros deberíamos ver el pecado como, Señor, no quiero dar en mi mente margen al pecado como una posibilidad. Yo quiero levantarme cada día, no pensando en que tú perdonas mis pecados, aunque eso es verdad. Es anhelando que hoy no haga nada que te desagrade y pueda glorificarte. Si llega el pecado, correremos a ti seguros de que nos perdonas. Pero no nos levantemos pensando en que pecaremos y lo haremos con tranquilidad porque Él nos perdona. Una persona que trabaja desactivando bombas no se va a acercar a desactivar una bomba. Bueno, si me equivoco tal vez en la otra no. No, él se va a acercar a esa bomba entendiendo que un error lo va a destruir para siempre. Asimismo nosotros deberíamos hacerlo. Señor, no quiero pecar, porque el pecado tiene el poder para destruirme completamente. Hermanos, no veamos el pecado como algo lícito. Es algo que debemos odiar. Entendiendo que es peor que una bomba. Pues el pecado no solo destruye nuestro cuerpo, destruye el alma. Pero si tú no has creído, este mandato, aunque es un deber para ti, es imposible que puedas cumplirlo. Por una sola razón. Porque esto solo será posible para aquel que ha puesto su fe en Cristo como Señor y Salvador. Tú que no has puesto tu fe en Cristo, niños, escúchenme.
Es deber de ustedes obedecer. Tienen que hacerlo, pero no podrán hacerlo verdaderamente sin Cristo. Será una tarea imposible, pero esto no los exime de que tengan que hacerlo. Escúchame bien, esta tarea sin Cristo y sin el poder del Espíritu Santo es imposible, pero que sea imposible no te libera del deber que tienes de cumplirlo. Lo que esto debe producir hoy en ti es: corre a Cristo, arrepiéntete de tus pecados, para que Él te dé el poder para poder huir de ellos, porque de lo contrario no puedes. Y eres un esclavo del pecado, y por más que quieras dejar de hacer lo malo, no podrás hacerlo, porque sin el Espíritu Santo es imposible dejar de hacer lo malo. Sin el Espíritu Santo y sin colocar tu mirada en Cristo, no podrás dejar la inmoralidad, no podrás apartarte de la pornografía, no podrás dejar de ser un esclavo de la lascivia, no podrás dejar el alcoholismo, no podrás dejar la infidelidad, no podrás dejar los arrebatos de ira, no podrás, porque sin el Espíritu Santo es imposible. Pero tendrás que dar cuentas por no haber dejado de hacerlo. Así que corre a Cristo hoy. Señor, muchas gracias por la instrucción que nos regalas esta mañana. Que tu Santo Espíritu traiga convicción a todos los presentes de que nos es necesario huir rápida y diligentemente, seguros de que tú nos has dado la provisión necesaria para hacerlo. Y que el huir de nuestro pecado es algo diario. No hay un solo día en que no tengamos que preocuparnos por el orgullo, por la codicia, por la avaricia. Todos los días debemos entender que somos susceptibles a ser engañados y seducidos por el pecado. Pero gracias, Señor, porque tú nos has dado tu Espíritu Santo para que responder a este mandato sea una realidad. Hoy te oro por todos los que estamos reunidos en este lugar, para que ilumines nuestro entendimiento y podamos ver cuánto orgullo, cuánto egoísmo, cuánto amor propio, cuánta codicia, cuánto amor por las cosas de este mundo aún hay en nosotros, para que seamos diligentes en tratarlos. Y prepara nuestro corazón, no solo para dejar el mal que debemos dejar, sino para empezar a hacer ese bien, Señor, que es necesario para que esas viejas prácticas no vuelvan a enseñorearse de nosotros. Te oro por todos los que están cansados y fatigados, que están sufriendo por causa del pecado, que han intentado en sus fuerzas no pecar y no ha sido posible lograrlo. Que hoy puedan encontrar en ti el perdón de sus pecados y la fuerza para seguir caminando en ti para santidad y gloria de tu nombre. Te ruego por aquellos creyentes que, malentendiendo la gracia, han dado un lugar al pecado que nunca debieron haberle dado lugar, y para que hoy haya un sano balance entre tu gracia y la responsabilidad que tenemos de ser diligentes en apartarnos del mal. Ayúdanos a ver el pecado como una peligrosa bomba que ante el más mínimo error puede destruirnos completamente. Y que no acudamos a tu perdón y tu gracia para justificar y dar rienda suelta a nuestro pecado, sino como estímulo a no querer pecar, a desear todo lo santo cada día de nuestra vida. En Cristo Jesús. Amén y amén.